Padre Cristo, hermano. Cuidado si te desliza. 15, la apostasía 9. Soy su hermano amigo Roldi Rodríguez Suárez. Vamos a ir con lo de la apostasía, pero ahora lo vamos a hacer con textos específicos que hablan y describen cómo hay personas que se desvían de la verdad, aunque dicen predicar la verdad. Voy a comenzar con 2 Timoteo 4:3. ¿Por qué? Porque vamos a describir texto por texto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, conforme a su propio deseo, no conforme a lo que establece la palabra de Dios, no conforme a lo que dice Jesucristo, sino a como ellos desean que sean las cosas. Y he conocido a muchos que así lo hacen. Para ello vamos a leer primero 2 de Pedro, capítulo 2 hasta el versículo 19. No voy a leer del 1 al 9, léanlo ustedes por favor. Voy a leer algunos versículos nada más. Pero lean ustedes el 2 de Pedro capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 10. Voy a leer el versículo 1 y 2 primero. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí perdición repentina. Ayer hablamos del problema del hacer énfasis en los bienes materiales, en la autotitulación de mucha gente para mostrar que tienen mayor autoridad. Esto es parte de la apostasía que estamos viviendo en estos tiempos. Porque si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 2, son condenados. Pero en 2 Pedro ya lo dice, habrá falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Hay que tener cuidado con todo esto. Pero miren el versículo de 2 Pedro 10. 2 Pedro 2:10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, si siguen sus deseos, su concupiscencia, es la carne. Si lo que siguen los bienes materiales es la carne, Gálatas 6:8 lo dice bien claro. El que siembra para la carne, siembra destrucción y muerte. 2 Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, nos temen decir mal de las potestades superiores. Miren, atrevidos y contumaces, desprecian el señorío. Al tú manipular la palabra de Dios, estás despreciando la Biblia, estás despreciando al creador de la Biblia, Jesucristo. ¿Por qué? Porque estás negando lo que Él establece. Como por ejemplo, para decir alguno, la avaricia no es pecado. Eso está totalmente, la idolatría, esos están totalmente condenados, porque están despreciando la verdad bíblica. Y tiene que estar claro eso. 2 Pedro 2, 12 al 19. Miren esto. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Recuerden que la justicia o la injusticia da el color de la ropa con que te da entrada a la boda del Cordero, donde va a ser el juicio de las obras. Y el color de la ropa es lo que demuestra si tus obras son buenas o malas. Recuérdenlo, busquen, que ya he enseñado varias veces sobre eso. Ya que tienen por delicia el gozo de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es como uno que justifica el adulterio, o como uno que justifica la división que conocí, que decía que a veces hay que provocar división cuando la Biblia condena la división, Tito 3, 10 y 11. Entonces, si tú estás negando el contenido bíblico, la sentencia bíblica, te estás condenando porque tú estás justificando tu pecado. Y eso es lo que pasa, pero la gente no lo ve. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. O sea, que los que justifican el pecado son hijos de maldición. Eso tiene que estar claro. Y eso sobran textos bíblicos que lo demuestran. Han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Peor, la avaricia, como este profeta Balán, que era un profeta de Dios y por avaricia abandonó la verdad y quiso maldecir al pueblo de Dios, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, hermano, hay quienes dicen que la salvación no se pierde. Yo no creo eso. O hay quien dice que si no eres salvo es porque nunca fuiste salvo. Tampoco creo eso, porque para eso está el libre albedrío. Tú decides. Decides qué vas a hacer con la palabra de Dios. Decides cómo la vas a usar. Decides cuáles van a ser tus actos hacia Dios y hacia los demás. Tú decides. Tú tomas. Dios te dio esa posibilidad. Y Él está esperando que tú decidas. Y conforme a lo que tú decides, Él te ayuda o te deja seguir tu camino. Apocalipsis 3:20 lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero no es solo para la salvación. Esto no es solo un tema para la salvación. Esto es para cada acto, para cada decisión que voy a tomar en la vida. Pues hablando palabras infladas y vanas, reservadas para sí. Pues hablando, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido y los que viven en el error. Le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Entonces, si tu afán es la prosperidad material, que Dios prospera materialmente, hay siervos de Dios que Dios lo ha bendecido sin hacer cosas incorrectas. Yo lo he conocido y los bendigo, como bendigo a Jesucristo. Pero hay quienes tienen que usar maldad, artilugios, manipulación de la palabra para prosperar materialmente. Incluso hay quienes no predican sobre el pecado para poner una manipulación justamente para mantener la iglesia llena, para mantener a los que diezman. Es doloroso. Yo fui a una iglesia donde había un hombre que estaba haciendo cosas incorrectas, pero como diezmaba grandemente, nunca el pastor le llamaba la atención. Doloroso. Corrupción, que se deja o se ha dejado pervertir, corromper o viciar. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, un ejemplo clarito. Los que dicen que la salvación no se pierde, justamente lo que están es justificando su maldad, su pecado. ¿Por qué? Porque se autocomplacen en creer que no van a ser condenados al infierno a pesar de lo que hagan, porque aceptaron a Jesucristo. Pero recuerden que en la Biblia dice que los que dicen creer en Jesucristo, pero sus hechos los niegan. Entonces tiene que estar claro. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahvé es la decisión de ella. Eso tiene que estar claro. La suerte es una justificación que muchos usan para el pecado. Tiene que estar claro todo esto. Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman sobre las potestades superiores. ¿Cuánta gente hay blasfemando contra Dios al murmurar, juzgar y criticar a personas que están predicando la verdad? Hay que tener cuidado. En esas guerras y contiendas entre pastores interdenominacionales, ¿cuántos comienzan a crear división dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, creyendo que van a ser salvos? No vas a ser salvo, porque la Biblia lo condena, y si la Biblia lo condena, es palabra de Dios, y Dios la va a cumplir. De eso usted puede estar seguro. Judas 1:10 y 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han lanzado por lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Voy a poner un ejemplo. Ahora, hay muchas Biblias que borran todo lo que tenga que ver con el homosexualismo, como si pudieran borrarlo del juicio de Dios. Lo borran
Predican que eso no es pecado, que Dios va a perdonar porque al que es bueno. Miren, la Biblia establece bien claro, Romanos capítulo 1, 1 Corintios 6 y muchas otras veces más, que los homosexuales no entrarán al reino del cielo. Y no tengo nada contra ninguno. Mis mejores amigos, mujeres amigas, las amo, los quiero. Pero tengo que decirles la verdad. Practicando el homosexualismo, nadie entrará en el reino de los cielos. Eso tiene que estar claro. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Más claro no puede estar. Y lo único que le espera a esta persona es el juicio de Dios. Se lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 2:10 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Creo que ahí resume todo. No creyeron a la verdad, no creyeron en Jesucristo, no creyeron en la palabra de Dios, porque dice, mi palabra es la verdad, lo dijo el Señor Jesucristo. Y otra cosa, que se complacen en la injusticia, se complacen en hacer mal, se complacen en la maldad. Dolorosamente, para todos esos que dicen creer en Jesucristo, pero el fundamento de su vida es la maldad, es el daño, es la prosperidad material, que no es que Dios nos prospere, Dios prospera, pero el reino es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo de verdad viene como a añadidura. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes de sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Creo que más claro no puede estar. Más claro no puede estar. Pero la decisión es tuya. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo hace o no lo hace? Que la paz de Jesucristo sea con todos nosotros.